¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Qué gusto encontrarnos en este punto de encuentro. Esta noche vamos a dedicarlo justamente al tabaquismo. El pasado lunes fue el Día Mundial Sin Tabaco. Un día, una fecha pues que debería tener presente la gente que se dedica o que tiene el gusto por fumar el tabaco. Llamo gusto por no decirle vicio, pero poco se respeta. Así que nuevamente hacemos este espacio, vamos a dedicar ese espacio a hablar del tema. Aunque pareciera un asunto trillado, nunca está por demás seguir hablando para hacer conciencia de lo grave que es esto y sobre todo de los números que se reflejan ahora en nuestro país, que son alarmantes, y también de los jóvenes, de los adolescentes que a muy temprana edad comienzan a relacionarse con el tabaco, con el consumo del tabaco. Así que esta noche vamos a dedicar ese tema justamente a hablar del tabaquismo. Agradezco mucho a nuestros invitados que nos acompañan en esta noche, al doctor René García Toral, neumólogo. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Buenas noches. Pareciera que los números no espantan a la gente, ¿no? Pues de hecho existen muchas enfermedades que son dramáticas y que acaban con miles de gentes o millones. El tabaquismo es una de tantas. La tuberculosis acaba con 3 millones de personas al año en el mundo y parece no importarle a las autoridades, ¿no? El tabaco acaba con 5 millones de personas cada año en todo el mundo, obviamente porque causa enfermedades relacionadas al tabaquismo, la cardiopatía isquémica, el cáncer pulmonar, el enfisema, la bronquitis crónica. Pero sin embargo las autoridades, por cuestiones económicas seguramente, no toman decisiones ya definitivas para acabar con una drogadicción. Finalmente el tabaquismo es una drogadicción, es una adicción a la nicotina. Legal, pero no deja de ser una drogadicción. Legal, pero no deja de ser tóxica y dañina para el organismo. Perdón que lo interrumpa. ¿Cuál sería, según usted, una decisión definitiva que deben tomar las autoridades? Bueno, en este caso, como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Qué tiene que ver esto con esto? Bueno, mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro. Los derechos del otro de respirar aire limpio, ¿no? Los derechos del otro de tener paz. Los derechos del otro de tener un espacio donde poder interactuar con mi familia de forma segura y sana, ¿no? Derecho de poder ir a un restaurante y poder comer tranquilamente sin que alguien me moleste, con ruido y con contaminación. Entonces, esos derechos del otro son los que uno debe de respetar para poder vivir en armonía en una sociedad. Claro, a ver, Oscar, retomando un poco lo que dice, pero ya que nos hablaba Eduardo justamente de lo técnico, lo complicado que es la aplicación de la ley, es una buena medida a pesar de lo complejo que puede ser entenderla, interpretarla y sobre todo aplicarla, que es lo que está buscando la ley federal. Sí, yo creo que cualquier esfuerzo que se haga es bueno, ¿no? Cualquier intento que se haga por concientizar a la población sobre los efectos dañinos del tabaquismo va a ser bueno. Que sean suficientes, yo creo que va a ser lo que va a establecer la diferencia, ¿no? Porque obviamente está muy difundido el tabaquismo en el mundo. Es una herencia de las Américas para el mundo. El tabaquismo se descubrió con los nativos de América, que desenrollaban el tabaco y se lo ponían en la nariz y le prendían fuego. Y lo empezaban a inhalar. A los españoles les llamó mucho la atención y lo imitaron. Les gustó y se lo llevaron a España, de España a Francia, Francia a Inglaterra, y de Inglaterra un personaje llamado Sir Walter Raleigh lo industrializa y lo difunde al resto del mundo. Es una herencia, es una contribución mala, finalmente mala, pero es una contribución de América para el mundo. Bueno, entonces, qué bueno que se está haciendo el esfuerzo. Yo creo que no nada más son los restaurantes, también el cine, cualquier espacio cerrado, que hay que evitar que se contamine. Va a ser muy complicado porque obviamente en lugares como los antros, los bares, la gente va a eso, claro. La gente va a tomar, la gente va a fumar y va a ser muy difícil prohibirles que lo hagan porque la mayoría de las personas que van ahí, a eso van, ¿no? Sin duda. Antes de ir a la pausa te pregunto, Oscar, usted hablaba de que los gobiernos tendrían que ser más contundentes en ese sentido. ¿Esta tendría que ser una de las acciones que tendrían que tener como contundencia? Sí, efectivamente, evitar tener mayor control. El impuesto, el incremento en el impuesto, perdón, en el tabaco, yo creo que es una buena medida. Desafortunadamente los recursos que se obtienen del impuesto al tabaco se han canalizado a otras prevenciones o manejos de otro tipo de enfermedades, también muy loable, ¿no? Por ejemplo, el CACU o el C de mama o el cáncer en niños. En años anteriores se utilizó para estas enfermedades
el recurso obtenido del impuesto al tabaco. Yo creo que el gobierno finalmente debe de obtener el recurso de donde pueda y destinar, porque lo va a tener que hacer, el recurso para tratar las enfermedades provenientes del vicio del tabaco, que son muchas, ¿no? El 50 al 70% de los pacientes que se atienden en atención de especialidad de neumología en el Seguro Social son con problemas relacionados al tabaquismo. Estamos hablando de POC, estamos hablando de asma ligado al cigarro, estamos hablando de enfisema y estamos hablando de cáncer pulmonar broncogénico. Muchos pacientes van al Seguro Social y aunque no sean derechohabientes, se vuelven derechohabientes una vez que requieren un tratamiento prolongado. Imagínense tener un paciente con enfisema o con bronquitis crónica que requiera tener su tanque de oxígeno. Los jóvenes que están en la secundaria, que están en bachillerato, nunca van a ver un paciente con tanque de oxígeno caminando en el malecón, rara vez, ¿no? Y por eso dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, porque ese joven cree que el ponerse un cigarro en la boca, inhalarlo, no le va a causar realmente efectos a nivel pulmonar. No lo creemos, hasta que no lo vivamos. Claro. Porque esa cantidad de personas que están con su tanque de oxígeno están en sus casas, son muchos. Y eso le cuesta al Seguro Social cantidades enormes de dinero. Porque el mexicano que no está asegurado, en cuanto ve que se va a gastar 4, 5 mil, 7 mil pesos al mes, dice, me doy de alta en el Seguro Social. Busca asegurarse, claro. Busca asegurarse y ahí es donde el Seguro Social quiebra. Por eso es una empresa que quiebra, porque es la única aseguradora que acepta asegurar a un enfermo. A un enfermo, claro. Ninguna otra aseguradora va a asegurar a un enfermo o a una persona mayor de 65 No, de ninguna años. manera. Y el Seguro Social lo acepta. ¿Por qué? Porque está asegurando al familiar del trabajador. Sí, sin duda es un dato importante ese que hay que registrar. Ahora,